El que no conoce su historia está condenado a repetirla. El ocaso de los mitos, un jaque mate a la historiografía oficial. Era la noche del 31 de mayo del año 1906, en Sonora. El viento arreciaba con fuerza presagiando el conflicto, y la tormenta, muy poco común en aquella área fronteriza tan seca, solo hacía pensar a uno que venían tiempos oscuros, de dolor y llanto. Pero en México, aún la mayoría no se daba cuenta de lo que ocurría. Había un místico letargo que mantenía dormidos a los hijos de estas tierras. Voy a dar un pormenor. En la zona habitacional de Cananea, los mineros discutían largo y tendido. Unos, la mayoría, con pasión, pedían tocar los tambores de guerra contra sus crueles patrones, que ni siquiera eran de su raza. Y otros pocos hacían un llamado a la razón. Ellos soñaban con resolver el problema pacíficamente. En realidad, temían perder su trabajo y quedarse sin nada como sus abuelos tras la promulgación de la ley Lerdo. Sin embargo, todos estaban hartos. La afrenta de sus esclavistas demandaba una reacción furibunda. En medio de aquel violento bullicio apareció Manuel Diegues acompañado de Esteban Vaca Calderón y Lázaro Gutiérrez de Lara, quien, con una estentórea voz, digna de general, logró silenciar aquel alboroto. De inmediato, mineros, campesinos y curiosos se cuadraron frente a aquel heroico trío. Aquellos hombres imponían tal respeto porque eran los líderes de la organización magonista que funcionaba clandestinamente dentro de la planta minera de Cananea, propiedad de unos oligarcas yanquis apellidados Green. Pero, ¿qué estaba pasando en Cananea? Resulta que en la mañana de ese mismo día, los viles capataces de la planta les comunicaron a los trabajadores de la mina Oversight que el personal sería reducido, y con ello aumentaría la carga de trabajo, mas no su pobre salario. Aquel comunicado era la oportunidad que desde el año pasado estaban esperando los hermanos Flores Magón para incendiar la llama de la revolución y movilizar a los oprimidos contra sus crueles patrones. Los ya mencionados dirigentes, después de encendidos discursos y arengas revolucionarias, lograron convencer a la mayoría de mineros y vecinos de Cananea de que había llegado la hora de levantarse para luchar por sus derechos y hacer valer las leyes mexicanas en una tierra donde gobernaban a su arbitrio oligarcas hijos del águila calva. En consecuencia, y por unanimidad, los trabajadores decidieron suspender sus labores y a la madrugada del 1 de junio, al grito de tierra y libertad, empezó una huelga que marcaría a México para siempre. Gradualmente, con el transcurso de las horas, aquel movimiento se extendió a otras minas y por la tarde, bajo el terrible fuego del sol y sobre la ardiente tierra de Sonora, se reportaron los primeros enfrentamientos entre la policía y los capataces contra los huelguistas. La alarma no tardó en llegar a Estados Unidos, donde un grupo de Rangers de Arizona se alistó para cruzar la frontera mexicana en nombre de los intereses de William Cornell Greene. Los aduaneros mexicanos, en vano, trataron de detenerlos, pero los Rangers se abrieron paso a punta de pistola. Para cuando estas fuerzas extranjeras habían entrado a suelo nacional, el pérfido gobernador Rafael Izábal autorizó que fueran empleadas por la compañía para proteger a los patrones y las instalaciones.
Agentes yanquis, a plena luz del día, violaron la soberanía mexicana e indiscriminadamente abrieron fuego contra los trabajadores. Y entre el caos y la locura, entre golpes y balazos, entre los gritos de ira y el estruendo de los látigos, se escuchó la impávida marcha de unos hombres. Era el ejército mexicano que finalmente apareció en escena para imponer el orden. Los soldados aprendieron sin demora a los dirigentes de la huelga y a golpes e insultos obligaron a los demás insurrectos a regresar al trabajo. Para el 5 de junio la huelga había terminado, pero el orgullo nacional había sido ofendido y la sociedad, hasta entonces pasiva y sin esperanzas, lo resintió y algo se despertó en ella. Los ánimos se encendieron y floreció el sentimiento nacionalista y de rebeldía. Eran las obvias señales de un régimen en decadencia que pronto habría de caer. Los nubarrones de guerra se cernían sobre nuestra patria y sus enemigos no tardaron en sacarle provecho. Voy a hacer un pormenor de lo que a mí me ha pasado. Voy a hacer un pormenor de lo que a mí me ha pasado. Que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado. Que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado.